A Evgeny no le gustaban sus cumpleaños. Tampoco disfrutaba de las vacaciones. Ni siquiera su propio cumpleaños, ni el año nuevo, le traían más que rechazo, porque no podía disfrutar plenamente de la alegría que supuestamente traían las festividades. En esos momentos, cuando la enfermedad se manifestaba y avanzaba agresivamente, él recordaba todavía la época en que era un niño normal, correteando despreocupadamente por el patio de la escuela con sus amigos, molestaba a las niñas, escalaba árboles sin temor. Me acuerdo de cuando sacaba a los asustados gatitos de los árboles. Y luego llegó la primera fractura de la nada, simplemente saltó del columpio sin éxito por alguna razón, decidiendo no esperar a que se detuviera. La pierna rota sanó durante mucho tiempo y dolorosamente, y los médicos pasaron mucho tiempo exhausto. Incluso mi madre no sabía cómo su único hijo de repente desarrolló una enfermedad genética tan grave en nuestra familia. Nadie antes de la 7ª generación tuvo este problema. Probablemente tuve la suerte de ser uno de los pocos pacientes. Con el individuo, el pronóstico fue decepcionante, la enfermedad seguiría progresando y pronto terminaría en una silla de ruedas. El progreso podría haberse ralentizado, pero eso requería mucho dinero y paciencia por parte de mis padres. Mi madre, después de atormentarme durante poco más de un año, decidió que no estaba dispuesta a una vida así. Un día, me dijo que iba a la tienda a comprarme algo bonito y desapareció para siempre de mi vida, así como de la de mi padre. No se casó con Pavel. Por amor, simplemente se encontró con un chico de la ciudad prometedor con un departamento y un buen comienzo en los negocios. Pensaba que viviría una vida mejor que mis padres, quienes envejecieron rápidamente debido al trabajo en el pueblo. Ella dio a luz no porque amara a los niños, sino para casar al chico con ella misma, y él estaba en el 7º cielo cuando se enteró de que su amante quedó embarazada de él de repente. Inmediatamente la llevó al registro civil. Cuando mi madre desapareció sin rumbo conocido, mi padre tenía poco más de 30 años. En ese momento, estaba completamente inmerso en el desarrollo de su empresa, habiéndose olvidado un poco de la necesidad de dedicarse a la familia. Esperaba que mi enfermedad no lo afectara mucho y que yo pudiera ganar dinero para proporcionarme un trato digno. Pero todo terminó siendo completamente diferente, y ahora tenía que hacer cambios en su ritmo de vida habitual, donde yo tenía dificultades para adaptarme. Pavel estaba tan angustiado por la traición de mi madre que si hubiera durado más, al menos el negocio le habría quedado más consolidado. Ya no era necesario que se quedara en la oficina de la mañana a la noche, pero no me abandonó. No me llevó a hogares de enfermería, sino que me cuidó lo mejor que pudo. Y aunque no podía hacer mucha limpieza en la habitación, cambiar las sábanas o preparar alguna sopa, pronto apareció en la casa una trabajadora social. Cuando yo casi dejé de caminar, mi padre me proporcionó una silla de ruedas a través de este servicio, y pasé casi todo el tiempo en ella. El dinero ganado en su negocio se gastó en mantener mi estado más o menos normal, pero nada ayudó, la enfermedad avanzaba constantemente. Trataba de mantenerme a flote, sin hundirme en la oscuridad de una depresión sin fin por mi condición y la ausencia de una persona cercana que me inspirara. Decidí ingresar a la universidad y elegir la profesión de programador, algo que me permitirá ganar dinero en este estado. Fue entonces cuando apareció un amigo, el colega de Petka. Nos conocimos por casualidad y rápidamente nos hicimos amigos. Un día, Petka llamó para resolver algunos problemas organizativos relacionados con mis estudios. Luego vino a visitarme y se convirtió en un visitante frecuente. Resultó que teníamos muchos temas en común, incluso comenzamos a desarrollar un proyecto juntos. Mi padre al principio se rindió ante las peculiaridades de mi estudio. Después de todo, Xenia es un caso perdido, pensaba. Pero pronto, incluso se interesó en lo que estaba haciendo su hijo. Tal vez pronto pueda mantener mi propia existencia y él finalmente pueda respirar aliviado y probar su propio dinero. Yo, siendo físicamente débil, mostraba un sólido potencial mental.
Me dediqué principalmente a la autoeducación, recibiendo de los profesores solo un impulso sobre qué estudiar y qué entender. No era perezoso para leer literatura especializada y buscar algo interesante en Internet. Gracias a que mi amigo Petka me prestó su vieja computadora portátil, mi padre pudo comprarme una nueva. Aunque yo no quise preguntarle al respecto y decidí con orgullo que ganaría dinero por mí mismo, demostrando así que no sería una carga todo el tiempo. No celebré mi 19º cumpleaños. Sinceramente, olvidé completamente qué día era. Pero mi padre recordó que desde la mañana ya se había felicitado por el nacimiento de su único hijo y deambulaba por el apartamento, pensando en algo más en lo que pensar solemnemente para continuar las vacaciones. Recordando algo, gritó, ¡viva!, y corrió hacia la salida, casi tropezando con un umbral que sobresalía. Escuché toda la conmoción de mi padre y suspiré decepcionado. Lo último que quería era celebrar mi cumpleaños así. Sería mejor si mi padre no bebiera temprano en la mañana. Y me compró un pastel después de escuchar cómo golpeaba a Pavel en el trasero. La puerta se abrió y me encontré inmerso nuevamente en mi trabajo. Necesitaba darme prisa, la entrega del pedido estaba cerca, pero en ningún momento pude concentrarme debido al regreso de mi padre. Juzgando por lo que decía, parecía decepcionado de no encontrar suficientes compañeros para beber. Me entristecí al pensar en tener que trabajar mientras mis pocos amigos se reunían con Pavel. Durante toda la noche, montaron un alboroto en el apartamento, se emborracharon, discutieron ruidosamente, golpearon muebles y rompieron cosas. A los platos no les gustaban esos momentos. Aunque Pavel se volviera violento después de beber, él era la única persona cercana que tenía, y verlo humillarse con vodka me desanimaba por completo. Además, comprendí que yo era la causa de su comportamiento, sin desearlo, fui el catalizador de su ira. El interlocutor del padre comenzó a hablar, pero me quedé en silencio, observando cómo se desarrollaba la escena. Habitualmente, en el pasillo, discutían qué beberían y comerían después de estas reuniones mientras mi padre reabastecía la barra. De repente, todo se quedó en silencio y, por los pasos, supe que no se dirigían ni a la cocina ni a la sala, sino a mi dormitorio. Miré con curiosidad hacia la puerta, dejando de lado la computadora portátil. Mi padre entró, seguido de una chica, una mendiga, baja y frágil, con ropas desgastadas. Me sorprendió este regalo inesperado de mi padre, y me quedé sin palabras mientras él se alejaba, dejándola frente a mí. La chica estaba congelada en medio de la habitación, pero era bastante hermosa. Pensé que, si le cortaba el pelo y la vestía adecuadamente, podría pasar por una chica decente. Pero ella no estaba contenta con la situación. ¿Cómo podía mi padre, tan orgulloso, hacer algo así? ¿Qué era esto? Intenté sonreír ante la ironía de la situación, pero me sentía incómodo. ¿Por qué estaba ella aquí? Mi padre explicó que la había alquilado para mí, como un regalo de cumpleaños. Me dejó perplejo. Entonces, Alice, como se llamaba la chica, me sorprendió aún más al hablar de mi enfermedad y de cómo ella creía que podía ayudarme a cambiar mi vida. Me quedé sin palabras, aturdido por la perspicacia de esta extraña. ¿Qué estaría dispuesto a hacer para curarme? Cualquier cosa, respondí impulsivamente, aunque en el fondo sabía que no era tan sencillo. Esa noche, con la tarjeta de presentación que Alice me dejó, me quedé dormido en la silla de ruedas, sintiendo una extraña esperanza y temor por lo que el futuro podría traer. Estaba involucrado en un trabajo físico pesado. Le dolían todas las articulaciones. Los huesos se torcieron y calmaron todo con una nueva porción de medicina por la mañana después de que un extraño regalo de su padre en la forma del joven Evgeny se despertara sin sentir dolor, olvidándolo, incluso estirándose y encontrando que estaba sentado en una silla, se sorprendió y entonces recordó cómo pasó todo, bajó la cabeza y vio el cartón que Alice dejó en el suelo, se agachó con bastante facilidad y lo recogió por primera vez,
Pensando que algo malo le estaba pasando a su cuerpo, él no sentía dolor al mover mis articulaciones con resignación. Ellos le obedecieron y sus piernas no se torcieron, se arriesgó a subirse a ellos, y aquí lo logró. Además, se mantuvo bastante firme sobre sus propios pies, sin siquiera pensar en recurrir al andador, dio un paso, luego sus segundas piernas temblaron un poco, pero mantuvo su cuerpo inclinándose lentamente en la otra dirección debido a la carga insoportable. Evgeny incluso se rió sorprendido, aferrándose a la pared y yendo a la cocina. Sus piernas, que no habían funcionado durante muchos años, intentaron decepcionarlo. La izquierda temblaba, incluso de alguna manera se enderezó muy bruscamente cuando caminaba, lo cual el chico estaba miedo de fracturarse y comenzó. Cortando y sin caminar completamente a la cocina, llegó a la cocina sin incidentes, se sentó en una silla, suspiró aliviado y se preguntó qué le había inyectado la niña el día anterior, si una dosis tuvo tal efecto en su condición, entonces tal vez fuera posible de alguna manera para continuar con el tratamiento. Me acordé de la tarjeta de presentación, la cual no miré, me levanté para regresar a la habitación. Él no quería comer ni beber por nada y se dirigió a la cocina. Solo quería hablar de su enfermedad con la chica. Apenas salió del pasillo hacia su habitación, la puerta principal abierta. Pavel apareció en la puerta para no avergonzar a su hijo mientras crecía. El hombre fue a pasar la noche con su siguiente enamorado y cuando regresó por la mañana fue sorprendido por el joven sonriente, que se estaba golpeando en el pecho mientras corría a su alrededor. Bueno, ¿cómo puede ser esto? Abrió las manos, se calmó un poco, pero Evgeny no pudo responder. Sus piernas comenzaron a temblar sin decir una palabra. Nuevamente se sintió muy débil y sintió que su cuerpo una vez más estaba fuera de su control si no fuera por su padre. Probablemente habría vuelto a caer al suelo, rompiendo algo, arrastrándola y poniéndola más cómoda. Pablo empezó para preguntar qué fue hace unos minutos, pero Evgeny no pudo pronunciar una palabra. Solo miró con miedo a los ojos de su padre cuando vio que las lágrimas brotaban de los ojos de su hijo. Pavel se asustó, corrió hacia el teléfono y llamó al médico que lo había estado observando todo este tiempo. Igor Sergeyevich, hola, lo tenemos aquí, está pasando algo extraño, murmuró al teléfono, sin quitar los ojos de Xenia. ¿Podrías venir con nosotros? No, ahora no, en la noche si es posible. Me temo que ha empeorado mucho. Está bien, le daré una pastilla. Uy. Gracias, te estoy esperando. Después de colgar buscó alguna droga entre las medicinas en la mesita de noche y trató de dársela a su hijo, pero él solo sacudió la cabeza y meneó la cabeza en señal de negación. Las lágrimas no paraban de fluir de sus ojos. Hijo bueno, por favor, el doctor dijo que debes atender esto. Nos escuchaste hablar hasta que llegó Igor Sergeyevich para calmarse. No esperó. Entró rápidamente a la habitación de Evgeny como siempre, se sentó en el borde de la cama. Bueno, jovencito, ¿qué está pasando aquí con su padre? Mire cómo asustó al tipo después de tomar el medicamento. Se hizo más fácil y ahora podía hablar con el médico. Decidió no contarle todo lo que le pasó el día anterior, estaba seguro de que no lo creería y lo regañó por tal trato, negándose a tratar más con él. Entonces él simplemente dijo que sí, de alguna manera mejoró, no sé por qué. Incluso sin un andador fui a la cocina y de repente todo volvió y en cuanto a mí empeoró mucho. Pavel asintió afirmativamente con la cabeza y comenzó a cuéntele emocionalmente a Igor Sergeyevich cómo encontró a su hijo en el pasillo, mientras se movía solo, agarrándose a la pared y luego instantáneamente, como si su carga se hubiera acabado y comenzara a caer. Me alegro de haber llegado ya a casa y haber logrado atraparlo. El doctor le rascó la barbilla pensativamente, luego comenzó a revisar los músculos de sus piernas y brazos, dijo sin detenerse a masajear las piernas del paciente. Sí, aquí todo está apretado, es como si tuvieras calambres en todo el cuerpo. ¿Es eso lo que te pasó? Me interesa saber que Igor tenía mucha experiencia con estos pacientes. Estaba seguro de que había estudiado la enfermedad por dentro y por fuera, pero lo que le pasó a Evgeny lo sorprendió. Lo escuchó hace varios años. De paso,
sobre algunos desarrollos farmacológicos que podrían mejorar significativamente la condición del chico y de otros como él, e incluso algunos artículos sobre esto se publicaron en una revista médica, pero los desarrollos siguieron siendo desarrollos y el profesor que estaba involucrado en esto desapareció en algún lugar, dejando el medicamento. Si este medicamento apareciera incluso en el mercado de Cherny, entonces Igor sabría de él. Probablemente no sé qué pasó, respondió Xenia evasivamente. ¿Nunca decidiste hacer la operación?, le preguntó al médico, dándose cuenta de que podía. No pude obtener una respuesta clara sobre el tipo. Él ya conocía bien a este recluso. El personal de Cristal es todo. Estas personas se mueven poco, se quedan en casa por miedo a fracturarse y solo hacen amigos virtuales, pero Evgeny, incluso en las redes sociales, prefirió no aparecer ni comunicarse con nadie. Xenia se limitó a negar con la cabeza. Estudió cuidadosamente todos los posibles riesgos y consecuencias de tales operaciones y decidió que, después de todo, no estaba preparado para tanto estrés y caminar. Nunca podrá hacerlo del todo y además se añadirá más problemas. Está bien, lo entendí todo. El médico se golpeó las rodillas con las palmas. Ya no convence y no intenta demostrar que el paciente se equivocó al rechazar la operación. Que hay que intentar al menos mejorar de alguna manera su vida, aunque para ello tenga que someterse a un sinfín de operaciones. Sí, claro, entiende que es muy difícil vivir con este problema y que hay diferentes personas, pero parece que Xenia haberse rendido por completo y haberse resignado a su vida. Pocro de pollos amargos. El médico dejó la receta del medicamento. Pavel comprobó si su hijo había empeorado y descubrió que todavía no quería comer nada. Fue a la farmacia, estaba solo. Evgeny marcó inmediatamente el número de Wafi. Escucha, esto me pasó ayer. Necesito un consejo. Ven a mí ahora. Está bien, en una hora te compraré algo en el camino. Un amigo a veces hacía pequeñas cosas comprándole productos no muy saludables. Bueno, ¿qué se puede hacer si la juventud exige lo que quiere y la esposa a veces quiere disfrutar de papas fritas con Coca-Cola o shawarma? El padre estaba categóricamente en contra de este tipo de comida y nunca se la compraría a su hijo. Y Petka ayudó sin siquiera entender por qué una comida tan deliciosa podía dañar a su amigo. Exactamente una hora después llamó y tocó el timbre. Pavel ya estaba en casa y jugaba en la cocina. Se dirigió hacia la habitación. Xenia. Pavel solo sonrió ante su agilidad. Sabía que este hombre con gafas le estaba proporcionando a su hijo todo tipo de basura dañina, pero no estaba de humor para detenerlo y revisar la mochila. Dejó que Xenia se divirtiera sin nada esta vez. El príncipe no tuvo tiempo de comer, apenas esperó a que su amigo tapara la puerta detrás de él y se sentara en la silla de enfrente. Evgeny comenzó a hablar sobre el invitado de ayer. Ya entiendes hasta dónde ha llegado mi padre. Decidió darme un chica de la calle en mi cumpleaños, se reveló claramente en tu voz. Si mis antepasados me hicieran tal regalo, se lo agradecería, les haría daño por un momento de castidad. Esa garota acabou não sendo tão simples o que era sua simplicidade. Ela era marciana, ela tinha 3 bracos, 6 pernas ou talvez sua pele fosse verde e eu entendi que ela não está transando com você. Você pelo menos descobriu o que o convidado já estava rindo com todas as forcas. Ele estava animado porque apenas meia hora o cliente aceitou seu jogo de computador e deixou cair o forte recompensa no cartão SIM. Vá em frente. Você dispensou sua amiga Xenia. Ela é uma garota común, pero no. Muy parecido a una casa de la calle o algo así. Bueno, probablemente no sea eso. Me inyecté algún tipo de medicamento después del cual pude caminar bastante tolerablemente por la mañana. ¿Hablas en serio ahora? La alegría de Garik, como llevado por el viento, estaba muy preocupado sobre su amigo, ya que todo su buen humor era exclusivamente para animar de alguna manera a un hombre confinado en una silla de ruedas. Sí, no estuve así por mucho tiempo, ni tuve tiempo de salir de la cocina hacia el dormitorio cuando todo volvió a la normalidad. Estado anterior normal, pero pensé en tratar la esclerosis múltiple con este medicamento, tal vez. Si el efecto se mantuviera,
¿Qué te parece? Creo que debemos buscar a esta chica y descubrir todo sobre ella. De dónde te sacó tu padre y ve a descubrirlo. Incluso estaba dispuesto a preguntarle al tío Pavel sobre la prostituta, sabiendo que podía burlarse de él, incluso hacer una broma no muy decente. El padre de Xenia nunca se distinguió por el tacto y no encontró palabras. No, no hay necesidad de ir a ningún lado. Ella me dejó una tarjeta de presentación en algún lugar que no pude buscar, una cartulina blanca tan pequeña. De lo contrario miré a mi alrededor y no la encontré. Mi padre no pudo tirarla o mi tía que mi padre viene a limpiarla aunque. Y lo vi, no me hubiera molestado en tirarle el morado, que es lo que tengo y como está esparcido por la habitación y mi tía aún no estaba hoy. Petka rápidamente encontró el cartón y lo arrojó debajo del cama. Probablemente una de las personas que entró accidentalmente la pateó allí sin prestar atención. Era en letra estricta en la tarjeta de presentación donde estaba escrito el apellido de Alice y el número de celular, sin arabescos de flores, como las chicas suelen decorar sus tarjetas de presentación. No había un estilo de negocios muy estricto, y solo con mano temblorosa Xenia marcó el número y encendió el altavoz. Deja que Petka escuche. Todavía hará preguntas más tarde. Hola, una voz femenina contestó el teléfono. Alice, ¿eres tú? Decidió preguntar de nuevo. De repente marcó el número equivocado por la emoción. Sí, ¿quién soy yo? Soy Evgeny, estuviste contigo anoche. Claro que lo recuerdo, se rió por teléfono. Bueno, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? Incluso muy bien y de repente se puso mucho peor de lo habitual. Presiona que me inyectaste ayer. Escucha, esto no es una conversación telefónica, todo lo que te interesa, te lo diré cuando nos veamos, acepto dónde y cuándo. ¿Podemos encontrarnos? Se puede escuchar la impaciencia en su voz. Inmediatamente corrí a buscar a la chica. Estoy un poco ocupada ahora. Vamos al parque a las 5 no muy lejos de tu casa. Espero que salgas a caminar. ¿Puedes ir allí? Solo puedo ir allí. Y el joven respondió que no le gustaban los paseos. Le irritaban las miradas de los transeúntes con lástima o curiosa indiferencia, pero para conocer la posibilidad de su recuperación, estaba dispuesto a correr por toda la ciudad para encontrarlo. Entonces genial, nos vemos esta noche, respondió la chica y colgó. Evgeny se quedó sentado unos minutos más con el teléfono en la mano. Y aún no podía superar la comprensión de que podía recuperarse. Petka esperó pacientemente a que su amigo recobrara el sentido. Cuando el paciente volvió su mirada hacia él y le dijo iré contigo y no discutiré, y si son una especie de maníacos, ¿qué pasaría si ella simplemente te inyectara una droga para llamar la atención y luego se dirigieran al auto, te arrojaran dentro y te llevaran a algún lugar para experimentar? No, no irás a ningún lado solo. Xenia sabía que era inútil discutir con un amigo. Y le daba miedo encontrarse con él a medio camino. Aquí Petka tiene razón, quién sabe, esta Alice de repente se convierte en su conejillo de indias. Necesito un conejo aquí. Buscan gente como él para que no pueda defenderse. Está bien, vayamos juntos, respondieron. Estaban constantemente mirando sus relojes, tratando de distraerse con las actividades de Kimito, llevando las ganancias de Wafin. No se dejaron llevar por mucho tiempo los chicos comenzaron a reunirse en la calle. Pavel hacía mucho tiempo que no estaba en casa. Salió a la hora del almuerzo. A la empresa, así que nos detuvimos para preguntar dónde pasaría la noche el hijo enfermo. No había nadie a quien mirar mientras caminaban hacia el lugar de reunión. Petka comenzó a razonar, empujando una silla de ruedas bastante pesada frente a él con un amigo. Estaba pensando que tal vez ella sea una de las negras. He oído hablar de agentes inmobiliarios así y con la ayuda de este te obligará a transferirle el apartamento. Bueno, ella no te inyectó una medicina tan poderosa para el altruismo en este mundo de forma gratuita. Yo iré el último, créeme. Sí, ¿de qué apartamento? ¿De qué estás hablando? Si ella estuviera apuntando a ella y a su padre, tendría algo reservado y dijo que no esperaba verme para alguna otra misión. Estaba contando sobre la misión que se les podría ocurrir. Se tocó la frente con el dedo, deteniendo el carrito y parándose frente al amigo para enderezar la manta de sus piernas.
de repente tienen la misión de liberar al mundo de gente como tú, como una limpieza de la nación. No pensaste en eso. Si fuera así, no me habría despertado en la mañana. ¿Qué te detuvo? Lo hice ayer, se opuso Evgeny, y Nelia dejará de inventar cosas. Una cosa es más repugnante, averiguémoslo por nosotros mismos. Bueno, mira, pero solo te advierto, hay algo que no me gustará, arrastraré el carro hacia atrás, no importa lo que digas. Está bien, saludó Xenia. A él. Estaba muy feliz de ver tanta preocupación por parte de su camarada. Alice ya los estaba esperando, sentada en un banco bajo un abeto extendido. No había manera de reconocer a la chica ahora. Ella lo estaba usando ahora. Ropa buena, cara y elegante, su cabello peinado caía lacio sobre sus hombros. Pensé que todo lo que tenías que hacer era lavarte y cambiarte de ropa y dejarías de parecerte a Nischenko, dijo Evgeny. Cuando Petka acercó su silla de ruedas a la niña, hola, Alice levantó sus ojos de lince hacia él. Y este es quien conoce a este es mi mejor amigo Petka, no irás a ningún lado solo sin él. El chico escuchó burla en su voz, pensó que la chica decidió que le tenía miedo, así que se llevó a su amigo con él. El propio Aún calmó la situación. Sí, no. Camina y te sientas en una silla y tratas de conducir por nuestras carreteras al menos una cuadra. De alguna manera le gritó enojado a la chica, por alguna razón no le agradó de inmediato, su mirada era muy cínica y fría. Está bien, no te preocupes, respondió Alice. No pregunté eso por despecho. Es solo que Jenny y yo estamos teniendo una conversación seria, no para oídos curiosos, pero él no es un extraño, respondió Xenia, es mi mejor amigo. Bueno, como sabes, tu padre, por cierto, estará en deuda contigo por el resto de su vida, así que Jenny no entendió. ¿Y qué tiene que ver Pavel con eso? Después de todo, yo estaba detrás de él. Dándose cuenta de cómo Petka. Primero la miré a ella, luego a mi amiga, me di cuenta de que los chicos sospechaban de ella algo no muy bueno. Bueno, no solo para él sino para los pervertidos sucios como él. Ella aclaró porque de repente se volvió un pervertido. A su esposa no le gustó cómo esta chica desconocida hablaba de su padre y de quien le dio el derecho de decidir quién es realmente su padre. Y porque contrata prostitutas sin importarles la edad ni porque las chicas se ven obligadas a hacerlo, pues resultaron ser y serán mejores que todas. Castígalos para que hagan algo más aceptable para ti. Negocios después de todo, nadie les impide aprender y trabajar, pero vender el cuerpo es mucho más fácil y hay más dinero. No es tan maliciosamente entrecerrar los ojos y mirar a los ojos del lince. Si no hubiera personas como su padre, el niño encontró algo. Por respuesta, señalando a Xenia, esta es la profesión más antigua que habría desaparecido. Entiendo que esto es exactamente lo que estás haciendo ahora, erradicando el anterior, y elegiste el método que más te conviene y decidiste hacerlo tú mismo. Petka siguió siendo sarcástica sobre algo, perdí la información. Esta es una nueva secta que ha aparecido en la ciudad. ¿O eres un individuo independiente? La niña miró enojada en su dirección. Pero decidió no continuar la conversación y se volvió hacia el silencioso Evgeny. La droga que te inyecté debería haber terminado en el cuerpo de tu padre con tu enfermedad. Ayudó, según tengo entendido, aunque sea temporalmente, pero para el sano habría sido un resultado muy desastroso. Querías matar a mi padre solo porque decidió contratar una prostituta. No, ¿qué estás diciendo? No soy un monstruo, simplemente no habría tenido éxito y no habría funcionado por mucho tiempo. Sus ojos brillaban con una especie de brillo maligno. Xenia pensó que probablemente alguna vez alguien la había ofendido mucho y ese alguien era un hombre. ¿Y qué tipo de droga es esta con un efecto tan extraño? Su nombre no te dirá nada, y de hecho todavía no tiene nombre y no existe ninguna droga en sí. Esto es casi un sueño, preguntaron los chicos, pero esto es el nuevo desarrollo en el que mi padre estaba trabajando. Quizás haya oído hablar del profesor Belikov. Busqué a Evgeny, por supuesto que escuchó hablar de Belikov. Además, el chico siguió sus actividades durante toda su vida adulta, investigando en Internet.
también conocía toda la información sobre su investigación y que medicina estaba en desarrollo, pero hace años Veliko desapareció como si nunca hubiera existido. Cuantos recursos de Internet buscó el tipo, pero nunca encontró nada que pudiera aclarar lo sucedido. Pero Evgeny soñó, tarde o temprano, una llamada telefónica a un profesor de un grupo experimental que iba a probar en sí mismo el efecto de un nuevo medicamento para tratar su enfermedad, y ahora resulta que, sin saberlo, probó en sí mismo el medicamento que soñaste. Él asintió felizmente y Alice continuó, lo intentaste tú mismo. El efecto de este medicamento en usted es de corta duración como solo ha recibido una dosis. Deberá someterse a un tratamiento que durará varias semanas para que se corrija el efecto del medicamento y la persona recupere la salud. Eso sí, no será del todo sano, hay procesos irreversibles y ni siquiera esto los eliminará. Medicamento milagroso. Después del tratamiento no podrá practicar deportes activos, se le prohibirá correr, saltar y ejercer demasiada presión sobre su caballo, pero podrá vivir una vida plena y trabajar. Pero ¿por qué no lo hizo su padre? Continúa. Lo seguí durante muchos años y luego me inscribí en un tratamiento experimental, pero desapareció junto con sus desarrollos. Este es el sistema. Mientras había dinero para su investigación, él lo estaba haciendo y luego algunos completamente indiferentes y lejos de una persona del Ministerio de Salud decidió que la cantidad era demasiado pequeña. Las personas que necesitan este medicamento tienen más problemas globales y dejé de asignar dinero para el desarrollo de mi padre. Bueno, como es que si hubiera tanta gente con mi enfermedad, entonces recibiríamos tratamiento y... Así que sigue la corriente, nadie te necesita. Resulta que este es el caso. Pero ¿qué pasa con el propio maestro? ¿Cómo lo afrontó? ¿Y quién dijo que lo manejó? Abandonó la medicina por completo, abandonó el trabajo de su vida. ¿Qué piensa usted? Esta es la salida correcta a la situación, no del todo, pero probablemente estuvo desesperado durante tantos años, estuvo desarrollando el medicamento. Sí, durante más de 10 años, desde que tengo uso de razón, mi madre siguió estos acontecimientos suyos. Incluso mi madre se fue por esta obsesión. No vi a mi familia, y así pasó, pero de alguna manera continuó en privado en casa, por ejemplo. Obviamente tiene un laboratorio en su casa que no es peor que el del Institut Skaya, no podría ser de este mundo y no es capaz de resolver los problemas cotidianos. Y el hecho de que el trabajo de su vida se haya vuelto innecesario para nadie lo convierte en él. Estaba lisiado y ni siquiera quería saber de las drogas. ¿De dónde sacaste eso entonces? Preguntó de repente. Todavía cállate, Pete, mi padre está lleno de ellos. ¿Qué significa intermedio? O incluso significa que no se ha estudiado completamente y no está listo para su uso, y le inyectaste esto a mi amigo. ¿Y si empeoró o incluso murió? Estás loco, de repente te desmoronaste. El amigo en sí no es un niño, me dijo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para curarse en vez de cuando logró decir eso anoche y eres tan ingenuo, por supuesto, no entendiste que era más bien un grito de desesperación y falta si tan solo, la niña movió su hombro, definitivamente estás enferma, fue todo lo que dijo Petka. No creía necesario seguir hablando con esa chica de la plaga que corría por el pueblo, buscando a alguien que probara la medicina de su padre, y agarró las manijas de la silla de ruedas. Gírelo para salir. Espera, no esperes. Xenia intentó resistirse porque quería hablar con la niña sobre la posibilidad de un tratamiento, pero su amigo no pareció escucharlo. Volteó la silla y comenzó a empujarlo lejos del banco en el que estaba sentado. Alice, la chica les acaba de gritar allí atrás, si decides intentarlo, llama después de conducir. Alice miró a los chicos, llamó a un taxi y se fue a casa. Vivía con su padre en las afueras, en una pequeña casa que no se correspondía en absoluto con su condición de profesor, pero su padre, Sergei Petrovich, no estaba nada intrigado. Comodidades del hogar, lo instaló en una cabaña improvisada, sería feliz si no le goteara la cabeza y los omnipresentes espectadores no estuvieran en casa, y tampoco le gustaban mucho las personas ignorantes, así llamaba a sus compañeros.
que no habían hecho nada que valiera la pena en aquello a lo que decidieron dedicar toda su vida y nunca aceptarían reunirse con ellos. Uno de los Holtes Belikov notó este RU en el instituto y realmente no le agradó, no le gustó. Entiendo por qué esas personas van a la medicina, probablemente encuentren algún beneficio en esta profesión. Esto llegó al propio ministerio y a América. Nunca aprendió y se confunde con los huesos del esqueleto humano, no sabe lo básico bueno. Al menos es bueno que no fuera y tratara a la gente como a un oficial. Su padre se encontró con Alice en el umbral, por sus ojos severos debajo con el ceño fruncido, la niña se dio cuenta de que había sido descubierto y que el padre, por muy distraído que estuviera, descubrió una falta en el material experimental, pero ella solo tomó un cubo de una botella y lo metió en una jeringa, así que esperó que no te diste cuenta. Bueno. Sergei Petrovich se volvió hacia su hija durante todo el salto del dragón, sin siquiera permitirle abrir la boca para saludarla. ¿Y qué significa esto, papá? ¿De qué estás hablando? La niña decidió negarse hasta el último momento. ¿Qué tal que estás caminando por algún lugar de noche en casa? Lo que me dices rara vez pasa por pensar que Alice apenas logró contener un suspiro de alivio. Significa que papá aún no ha notado la pérdida de unas gotas de medicamento. Papá, bueno, me estoy preparando para los exámenes. Tú mismo me dijiste que fuera a la universidad este año. Así que me estoy preparando. Hija. Su padre es doctor en ciencias médicas, profesor honorario de la Academia Médica Internacional. ¿Qué piensa usted? ¿Eres lo suficientemente inteligente como para distinguir la verdad de las mentiras o eres más inteligente que yo en stock, feliz y feliz? Estoy seguro de que no notaré nada. Cree un genio. Papá, el único genio de nuestra familia eres tú. No entiendo lo que tienes contra mí. Dímelo más precisamente. Respondió la niña con la intención de pasar junto a su padre y entrar a la casa, pero el hombre le bloqueó el paso. Espere señora, todavía no he arreglado para que usted entre a la casa y termine allí la conversación. Alice ya estaba empezando a cansarse de sus molestias, a las que llamaba seniles. Oh, qué molestos pueden ser a veces estos adultos. Ella misma ya no es una niña, se graduó de la escuela este año. Continuaste tu conversación, realmente no me dijiste dónde ibas a estudiar. Papá, te lo dije. Y más de una vez insistí y más de una vez reconsideré mi decisión y elegí otra especialidad. Papá. Bueno, ¿por qué sé lo que vas a decir? He escuchado veces que esta profesión no es para mí, pero ¿por qué puedes determinar a simple vista que es adecuado para una persona y que no, incluso si estamos hablando de tu hijo? ¿Y si quiero seguir tus pasos, si creo que estoy preparado para hacerlo, por qué? Por favor dime por qué debo hacer que todo cambie. Solo por tu capricho que ni siquiera quieres explicar, no es un capricho y sí, puedo determinar lo que le conviene a una persona y lo que no, y no quiero a mi hija, la hija de un mundo famoso maestro, para entrar al grupo de los desertores y no puedo evitar que entres a la escuela de medicina. Papá, te quiero mucho, pero te pido que no vuelvas a plantear este tema. Esta es mi vida y la viviré como yo decida. De hecho, conocí un ejemplar muy interesante. ¿Qué significa un espécimen? Espero que no llames así a alguien, papá, ¿y qué tipo de persona es él? La parte patética de él y él es tu paciente. ¿En qué sentido no practico? No entiendo padre en el sentido de que él está enfermo con la enfermedad para la cual usted ha estado desarrollando un medicamento durante muchos años. Necesita su ayuda, ¿cómo puedo ayudar? O el medicamento no está listo y no se sabe cuándo se reanudarán los experimentos, así que no puedo ayudar a su nuevo amigo de ninguna manera padre, le diré algo ahora. Simplemente no se enoje y no jures, pero piensa con cuidado. Ya le inyecté uno de tus negros. A partir de estas palabras, los ojos de la maestra se abrieron a tamaños increíbles. Se puso pálido, le empezaron a temblar las manos. No se preocupe, se encuentra bien y tomó la dosis por su propia voluntad, tuvo una mejoría significativa a corto plazo, comenzó a caminar y no sintió dolor en sus extremidades.
Y acepta hacer cualquier cosa para continuar el tratamiento, pero Ali no se ha estudiado todo lo posible. ¿Cómo estás? Pudo y si empeoró pero mejoró, respondió la niña, no podía entender por qué su padre aguantaba, no estaba aprovechando el momento oportuno para continuar con los experimentos, te está rogando que lo cures, tú puedes, sé que tú puedes, después de todo. Sus desarrollos estaban en la línea de meta. Bueno, ¿por qué no continúas con ellos? Hija, no puedo correr esos riesgos. Soy médico y no soy Conoval. Bueno, ¿cómo te imaginas experimentar con una persona a la que el destino nos priva tanto? Bueno, ¿qué pasa aquí? En todos los países existen programas de este tipo, para curarse, la gente acepta hacer experimentos con ellos mismos y muchos se curan. Bueno, hay fallas, pero sin ellas no salvarás miles de vidas más, ganaste. No les daré esperanzas de una existencia normal, no lo sé, pero no por mucho tiempo, respondió Alice, por favor. Y se fue a su habitación, ya tenía un plan maduro en la cabeza, pero sin la ayuda de Jenny. Ella no va a ejecutarlo y el chico debe mantenerse firme, y Xenia y su amigo discutieron durante todo el camino a casa. Sí, mírala, pero el simplemente no podía calmarse. Ella es una sádica, parpadeará, ni siquiera dudo que su padre sea un pájaro de pluma, ¿estás seguro de que quieres confiar en ellos? ¿Qué tengo que perder aparte de ser un inútil? ¿Crees que es tan fácil ser joven e indefenso? ¿No entiendes que lo que obtienes es natural? Para mí es algo fuera del ámbito de la fantasía. Ni siquiera puedo atarme los cordones de los zapatos porque no puedo sentarme, no puedo enderezarme porque me duelen todas las articulaciones como un anciano que ha vivido su vida, y no quiero ser joven en esto, decrépito. Porque existiera CUD, no te enojes, lo siento mi amiga respondió con más calma y qué vas a hacer mañana en la mañana, la llamaré y concertaré una cita con su padre, si realmente me toma por lo mismo. Experimento, estaré encantado de conocer a cualquiera que sea tu rata de laboratorio, siempre y cuando no lo haga. Quédate como estás ahora está bien, ya no te molestaré más con mis miedos, solo dame tu palabra de que no irás solo con ellos, no estoy seguro si mi padre aceptará acompañarme, no lo está. En el mejor periodo de la empresa en este momento él no tiene absolutamente ningún tiempo para mí así que es lo mismo, lo mejor porque habrá menos preguntas que hacer y iré contigo y no discutiré contigo solo, seguro que gano. No te dejaré ir a ninguna parte, no importa lo enojado que estés ahora y, a veces, necesitarás ayuda externa, al menos para atar los mismos cordones banales. ¿O crees? Que Alice te ayudará. Xenia se rió, estaba muy feliz de que su amigo no lo dejara. No, Alice claramente no fue creada para esto, para cuidar a un lisiado, le respondió a su amigo, aunque yo no me negaría, bueno, no me negué al unísono. Petka se echó a reír y luego érase una vez con pantalones de erizo había descubierto agujas en sus zapatillas, debes mantenerte alejado de ella, eso es seguro. Anita acompañó a su amigo a casa, lo ayudó. Se acomodó en la cama y lo limpió, prometió mantenerlo informado, su madre se fue a casa y ya llevaba 2 horas llamando, sin entender qué podía hacer su hijo, después de todo. Prometió ayudar y desapareció sin decir una palabra. Alisa no tenía dudas de que Seca volvería a llamar, ella fue la última idiota que no aprovechó tal oportunidad y no vino a pagar el tratamiento, y resultó serlo. Bien, al día siguiente llamó a la pareja temprano en la mañana, no entendió de inmediato de dónde venía este desagradable sonido, todavía estaba en el poder del sueño, no quería reaccionar de ninguna manera y pronto pararía, pero el sonido era persistente y no cesaba, la niña suspirando, se bajó de la coca sobre las mantas y cogió el teléfono. Evgeny miró el reloj. Dios, es muy temprano y ¿por qué no puede dormir? Pensé, pero si yo fuera Xenia, nadie dormiría en toda la noche pensando en los eventos de los días anteriores. Hola Alice, así es. Xenia, dijo cuando la chica presionó el botón de responder estaba pensando en tu propuesta un poco más vigente me gustaría que tu padre me tratara de maravilla y luego hablaré con él y te llamaré solo para el futuro, no llames. Yo duermo tan temprano hasta las 9.
Recuerda esto, vale, 9. Lo siento, no lo sabía hoy. Ahora sabes, Valiab, que el sueño se ha perdido por completo. La niña se levantó, se puso las pantuflas y, en pijama, recorrió la mansión en busca de su padre. Él estaba, como siempre en ese momento, en su invernadero favorito, para el que una vez había destinado un ala entera. Hola, la chica se giró hacia él. El hombre en ese momento estaba mirando fijamente el rosal, las hojas que de repente sin motivo alguno, comenzó a sospechar que esto era obra de algún tipo de plaga, pero hasta el momento no había visto de qué tipo estaba tan absorto en el trabajo que el atractivo de su hija lo asustó mucho. ¿Y por qué saltó y dejó caer el cicate? Y asustó a la hija porque se levantaba tan temprano. Sergei Petrovich conocía bien el régimen de su hija. La niña podía hasta las perocot con notas o libros en internet y demostró una capacidad de trabajo envidiable. Pero por la mañana no era nada especial hasta. Ella bebió una dosis de café para caballos. Debido a este café lo más probable es que no fuera así. Por la bebida y su cantidad discutían muy a menudo. Al padre de Sergei no le gustaba el estilo de vida de Lisa. Sergei el médico estaba preocupado de que pronto tuviera problemas con sus órganos internos. Papá, acabo de llamar al chico del que te hablé ayer. Llorando te pide que continúes con tus experimentos y pruebes el medicamento en él, hija. Ya les dije que para esto no tengo laboratorio ni reactivos y equipo básico. Padre, el tono de Alice era categórico. Ella siempre supo insistir por su cuenta y ahora tampoco iba a irse. Así que sé que aquí habéis equipado un pequeño laboratorio y estáis produciendo preparados contra las plagas de vuestras flores. Bueno, por supuesto que comparaste insectos y personas, incluso guardo silencio sobre la esterilidad necesaria durante la investigación, pero después de todo, los componentes son diferentes y además no tengo el equipo necesario. Y el tío Vitia tiene ese equipo. De repente, encontraron a una niña con tanta facilidad que su padre no se desharía de ella, creo que sí. Sergei pensó, por supuesto, que había un tío Vitia o que Víctor Petrovich era el hermano de su padre. Se fue a la India hace mucho tiempo y creó allí un pequeño centro de tratamiento donde ayudó a todos los enfermos pobres que no podían pagar el tratamiento en instituciones gubernamentales. Para ser honesto, Víctor también tenía algunos negocios no del todo legales, pero él mismo, mirando hacia abajo, le explicó todo a sus familiares. Hay que conseguir dinero para el tratamiento en alguna parte. La gente pobre no es lo suficientemente rica para mantener el centro con sus propios fondos. Padres, ¿qué habéis decidido? Necesito llamar a Senia, él está esperando su decisión. Oh hija, sacudió la cabeza con reproche. El hombre ni siquiera puedes imaginar lo que hizo y si se siente peor si, Dios no lo quiera, muere después de la inyección, entonces seré devastado y viviré mi vida miserable avergonzado. Bueno, para evitar que esto suceda necesitamos terminar lo que empezamos. De hecho, dijo que después de la mejora se sentirá mucho mejor. Empeoró de lo que era inicialmente bueno. Esta es una reacción normal del cuerpo al medicamento durante el tratamiento. Se administra a intervalos para que el dolor no tenga tiempo de activarse. Bueno, entonces le dices, ponlo en cara, deja que se encargue del pasaporte extranjero. Si no lo tiene en este país, no me voy a ocupar de eso. Investiga, por mucho que quieras. Intenta convencernos, iremos a la clínica, hermano, allí es más seguro. Mientras tanto, voy a hablar con Víctor. Haré una lista de lo que se necesita. Bueno, reserva las entradas. Probablemente necesites hacer esto, ¿lo harás, Alisa? Solo de acuerdo con. Asintió sin interrumpir a su padre, luego se arrojó sobre su cuello y dijo alegremente: Papi, eres mi mejor. No dudé de ti ni un poco. La niña salió corriendo del invernadero. Y Sergei salió corriendo del invernadero por un rato. Se agachó junto a la rosa pensando y luego regresó sonriendo felizmente. Por su revuelo entre las hojas para no decírselo a su hija, pero volver a lo que amaba era para él lo mejor que le podía pasar. Alice amaba y apreciaba mucho a su padre,
estaba orgullosa de su originalidad y hacía mucho que se había olvidado de su madre. No podía recordar su cara, ella generosamente no se sintió ofendida por ella, pero tampoco quisiera verla. Si tan solo hubiera aparecido en su puerta. Sí, la vida al lado de una persona así como maestra era más bien una prueba para Ali, pero su madre dejó no solo a su marido, sino también a su hija. Y esto fue muy difícil para la niña de entender, su padre siempre le decía que lo hiciera. Volver al sentido de su vida por su trabajo favorito, vino a la mente de la niña tan pronto como cruzó el umbral de la habitación de Evgeny, inmediatamente notó al chico y su desobediente y débil mano izquierda. Cierto, y en sus ojos había tanta desesperación que Alice de alguna manera sintió una punzada en el estómago, aunque en realidad nunca mostró sentimientos humanos hacia los extraños. Entendió el riesgo que estaba tomando al usar una droga que aún no había pasado las pruebas completas, pero las palabras del chico fueron suficientes para que ella estuviera dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de mejorar, lo cual le sucedió a ella. Si la reacción a la inyección hubiera sido diferente, no lo pensó, marcó el número de Evgeny, el tipo estaba esperando la llamada, sin tener siquiera fuerzas para distraerse con una orden abandonada. Pero si no cumplía el plazo, no vería el dinero y los frutos de su trabajo en semanas serán en vano, pero ¿qué importa si tiene la oportunidad de cambiar algo en su vida? Bueno, ¿qué dijo papá cuando contestó el teléfono? Inmediatamente comenzó a hacer preguntas. Papá acepta cuidar de ti, pero Alice hizo una pausa y disfrutó del espectáculo. Sobre cómo es el chico ahora, se escuchan los rápidos latidos de su corazón incluso por teléfono. El laboratorio está ubicado en el extranjero, en la India. Dime, ¿tienes pasaporte? No, dijo el chico un poco vacilante, no lo tenía. Quiero irme, ni siquiera arruinó todo. Opción, pero en realidad, si en su país la información sobre el profesor desapareció en algún lugar hace años, entonces lo más probable es que haya trasladado su laboratorio al extranjero y donde sus elogios son lógicos en su mente, el tipo se regañó a sí mismo. Debería estar preparado para cualquier cosa, así que tragó saliva y dijo por teléfono no hay pasaporte para la abuela. Incluso viajó fuera de la ciudad solo en su lejana infancia preescolar. ¿Sobre de qué tipo de países extranjeros podemos hablar? Bueno, eso no es un problema, organizaré todo. Evgeny recordó que casi se olvidó de algo y se apresuró a hacerle una pregunta a la chica. ¿Puedo llevar a mi amiga conmigo? Después de todo, hasta cierto punto necesitaré ayuda externa. Y es poco probable que quieras preocuparte por mí, porque más se rió la chica, imaginando la perspectiva de irnos, entrar, deberíamos ser un chico, y mañana traeré un fotógrafo para tomar fotografías de pasaporte. ¿Y cómo aceptará tu padre tu partida? Sí, esto podría ser un problema. Xenia se olvidó por completo de Pavel, realmente no querrá dejar que su hijo se vaya tan lejos de casa solo. Intentaré hablar con él por la noche, espera, no tengas prisa. Pensaré en algo. Está bien, nos vemos mañana, Isiru. Y Eugene de repente. Apareció una eficiencia tan increíble que en tan solo unas horas hizo frente a ese fragmento espinoso de la orden, en el que trabajó durante toda una semana mientras Alisa se comunicaba con Evgeny. Sergei Petrovich llamó a su hermano en la India para ver hola, ¿cómo estás? Al llegar a casa, inició la conversación con frases sin sentido que su hermano respondió con paciencia, entendiendo que las preguntas principales estaban por venir. Sergei no lo mimó mucho con su atención. Y solo visitó por negocios. Ambos eran personas muy ocupadas. El viejo Sergei pasó días en su propio invernadero. El más joven debería sentirse como un vagabundo local para organizar entregas regulares de drogas indias a Occidente, confundiendo completamente a la policía local con notas crujientes. Escucha, Vitya, ¿cómo van las cosas en tu laboratorio? ¿Estás haciendo algo en él? He estado fuera de la medicina durante años. ¿De qué estás hablando? No, claro, me gusta, pero no como crees. Víctor se rió alegremente por teléfono. Tengo un paciente aquí.
Me gustaría retomar mis experimentos con la droga. ¿Recuerdas con el que empezamos mi esposa y yo? Claro que lo recuerdo. En general, me sorprende que hayas desperdiciado tantos años investigando y te hayas rendido por algún trabajo de carpintería. Podrías haber vivido conmigo hace mucho tiempo y continuar tu desarrollo. Incluso te ayudaría con una licencia y ventas. Entonces decidí mudarme por ti, solo me aceptarás a mí. Pero no estaré sola con Alice y ese paciente y su enfermera, añadió Alice, acercándose a su padre. Este miró sorprendido a su hija. ¿Qué enfermero? Pues papá, él no se cuida y no quiere ir solo, te pide que dejes a alguien más que sepa cuidarme. No. ¿Crees que le voy a cambiar los pantalones? No, claro que lo escuché y la enfermera. El hombre volvió a contestar el teléfono. Bueno, ¿dónde están los tres y el cuarto se encontrará un lugar? Hermano y sobrina no necesitan salir del país y con una vivienda para ellos solucionará los pisos vacíos en su centro Petka. Estaba feliz de que los encontraran a mitad de camino y les permitieran ir juntos a la India. Tenía un pasaporte extranjero. Así que tenía. Todo lo que quedaba era convencer al tío Pavel de la necesidad de este viaje y expedirle un pasaporte a Evgeny. Pero Alice resolvió estos dos problemas con increíble facilidad. Llevó a un fotógrafo que a los pocos minutos tomó fotos con el telón de fondo de una sábana estirada y dijo que mañana la niña podría recogerlas. El padre tuvo que mentir un poco, la niña lo llamó y se presentó como curadora de uno de los fondos para personas con discapacidad como su hijo. Dijo que todas las coordenadas las dieron los servicios sociales y que pudo. Al tener la oportunidad de recibir tratamiento en el extranjero, concretamente en la India, y además de forma totalmente gratuita, Pavel comenzó a mostrar su orgullo por tener dinero para el tratamiento de su hijo, pero la cantidad anunciada por la niña por un día de tratamiento molestó un poco al hombre. Sí, no es pobre ni se muere de hambre, pero no puede permitirse esa cantidad de dinero. Está bien, déjenlo ir. Si esta oportunidad no se desperdició, aceptó con tristeza y luego, recordando algo, le preguntó a Xenia. ¿Cómo te vas sola? Estoy muy cansada y necesito trabajar ahora. Hay controles interminables, pero nadie me deja salir del país. Papá, no te preocupes por mí. Petka volará, él puede cuidarme tanto como a ti y te llamará si pasa algo. Por favor, no te preocupes. Todo estará bien con nosotros. Tal vez volveré a casa por mis propios medios, oh hijo, Dios no lo quiere y gracias a estas personas, te mereces lo mejor. Abrazando a su hijo, Pavel incluso derramó una lágrima malvada y varonil e inmediatamente se dirigió al bar para celebrar un evento tan importante. No, nada lo soluciona, el tipo se molestó, pensó 4 semanas después. Los conspiradores ya se dirigían en avión hacia la península india, a varias decenas de kilómetros de Delhi, donde fueron recibidos por un cómodo minibús adaptado específicamente a las necesidades de los usuarios de sillas de ruedas. Evgeny estaba muy cansado por el vuelo debido a la congestión en los oídos y la imposibilidad de acostarse, pero una vez en el autobús inmediatamente dio un suspiro de alivio e incluso logró quedarse dormido en el camino. Sergei Petrovich miraba constantemente al chico, sentía su pulso varias veces, temiendo que no podría hacerlo mucho peor. Después de todo, estaba volando en un avión. Y todavía, no todas las personas sanas pueden aguantar mucho tiempo, y menos aún Evgenia, pero el chico logró aguantar. Pensaba constantemente en lo que le esperaba y no prestó atención a su fatiga, dolor o posición incómoda y prolongada en el avión. Víctor Petrovich saludó a los invitados en el umbral de su villa con los brazos abiertos, abrazos en la sala donde había una carta con todo tipo de platos. Probablemente tengan hambre en el camino, queridos invitados, por favor tomen un refrigerio, dijo señalando la mesa cuando todos se sentaron y comenzaron a comer. Él se volvió hacia. Le ordené a mi hermano que preparara 2 habitaciones en el segundo piso para ti y Alice, y los jóvenes irán después del almuerzo a mi centro médico después de consultar con el SRO para disgustarlo. Entiendo que no te gusta vivir en la sala del hospital.
Pero viniste aquí para recibir tratamiento, ¿no? Arrastremos todo el equipo médico hasta aquí. No te sentirás como si estuvieras en un hospital. Te aseguro que encargué que te prepararan las habitaciones más luminosas y espaciosas. Pero no puedes ponernos en la misma habitación, respondió Abby sin tener tiempo de masticar. Un enorme trozo de ternera tenía mucha hambre y la carne estaba tan jugosa y sabrosa que olvidé todas las reglas de la decencia. No, no puedes, tus habitaciones están una al lado de la otra a través de la pared, incluso puedes vencer si quieres. La cena continuó casi sin palabras, los hermanos intercambiaron términos que los demás presentes no conocían, los jóvenes se aburrieron al ver que Alice apenas podía contener el bostezo. Sergei dijo: bueno, amantes de la aventura, hoy estáis en vuestras habitaciones relajándoos y mañana lo haremos. Comienza el experimento. Listo, volvió la cabeza hacia Evgeny, quien solo asintió. Bueno, a los chicos les gustaron mucho las habitaciones del hospital. Eran muy diferentes a las enfermerías de su ciudad, parecían más bien habitaciones de un hotel 5 estrellas. Los muchachos descansaron bien y durmieron por la noche, inmediatamente trajeron una buena cena, no había necesidad de ir a ninguna parte de las habitaciones antes de acostarse. Sergei Petrovich se acercó a Evgeny, midió la temperatura, tomó el pulso, midió la presión y murmuró algo. En voz baja, le deseó buenas noches y se fue temprano en la mañana. Evgeny se despertó. Una chica bonita con gorro de enfermera y bata blanca, hablaba un inglés entrecortado y al chico le costaba entender lo que querían de él. Finalmente, al menos, se dio cuenta de que necesitaba donar sangre para analizarla. Cuando todo terminó y la enfermera salía de la habitación, la maestra se topó con ella en la puerta. Bueno, ¿cómo dormiste, jovencito? Buenos días. Muy bien, entonces les diré lo que haremos hoy, como efectivamente en las próximas semanas, dijo sentándose en un taburete al lado y tomando su mano para tomarle el pulso. Ahora que le haremos un análisis de sangre y calcularemos la dosis de medicamento que le administraremos durante un tiempo prolongado. Ese ataque de euforia que se produjo tras la inyección de IGN, puede que no vuelva a ocurrir, eso es normal. Al contrario, sucederá. Ser un indicador de que se ha calculado la dosis. Bueno, ¿estás listo para una nueva vida? Yo estaba listo desde ese momento, en el momento exacto en que subí al avión, respondió el tipo. Los días pasaban y en la rutina de la mañana, la inyección fue muy dolorosa. Después de un tiempo se extrajo sangre para analizarla y antes de acostarse se extrajo sangre nuevamente. Xenia incluso empezó a bromear. ¿Por qué necesitan tantos? Probablemente doñan sangre para hacer salchichas, dijo Petka riendo, y su amigo tuvo una vida libre y sin preocupaciones, aprendió todos los movimientos y lagunas, pudo visitar la ciudad e incluso conoció a la chef principal en la cocina. Ella era corpulenta, mujer india de medio cuerpo, de edad torpe, muy enojada y exigente con sus subordinados, y a los pocos días le encantaba que viniera a pelear, como lo llamaba cuando lo conoció, y brillando con 2 hileras de dientes blancos impecables. ¡Ay! Mira, amigo. Evgeny se rió. Antes de que te des cuenta, ella te está rodeando y se casa, asiente con un jaja en respuesta. Bueno, es suave, calentito y cocina como si se alimentaron perfectamente, como en un buen restaurante. Pero con el tiempo, el joven empezó a darse cuenta de que algo le estaba pasando. No con su cuerpo, que poco a poco empezó a obedecer e incluso levantarse, y con su cerebro de repente empezó a irritarse ante cualquier pizca de su atención. Al principio pensó que tal vez era cansancio, tal vez extrañaba su hogar y nervioso. Después de todo, pasó tantos años encerrado en el apartamento, a veces solo salía cuando Pavel o Petka lo sacó en silla de ruedas al patio. Un mes después, a Evgeny ya se le permitía caminar por la ciudad y muchas veces lo aprovechaba. Por supuesto, Petka siempre lo acompañaba llevando un bastón. Por si acaso, un bombero, pero nunca fue así útil. Y un día Lisa apareció en Xenia, rara vez se veían, la chica estaba ocupada con sus problemas, parecía que el destino del enfermo ya no la molestaba,
y de repente miró y llamó a dar un paseo. ¿Quieres ver lo que estoy haciendo en la calle? ¿Qué tipo de justicia estoy restaurando? Lo entenderé, se lo mostraré. Él estuvo de acuerdo, olvidándose de invitar a un amigo con él, y Abby estaba ocupado divirtiéndose en la cocina en ese momento. Alice lo arrastró a algún lugar de la favela, donde el chico nunca se atrevería a mirar. Deteniéndose frente a un portón, la niña susurró: mira, hay un refugio para perros, dicen que está en la ciudad, pero en realidad el dueño del refugio es un devorador. Recoge perros callejeros por la ciudad, los alimenta un poco y los vende al dueño de un perro para que los entrene para las peleas de perros. Es como, bueno, ¿cómo es posible que de la nada solo las personas peleen entre sí y contra un perro? Hay que hacerlos enojar, hacerlos pelear, ya sabes, y para desarrollar esa ira en un perro contra los de su propia especie, la derraman sobre estas pobres almas, y cuando el perro prueba la sangre en sus dientes, considera el trabajo hecho. Luego buscará esa sangre y el más rápido de estos perros ganará las batallas del juego de perros, trayendo mucho dinero a los dueños. ¡Wow! Así es como funciona. A este desollador quiero castigarlo, ahora hay que perseguirlo. Mira, la chica señaló con los barrotes de la cerca. Apareció un hombre gordito con un perro flaco temblando. Patas estaba claro que el animal tenía miedo de todo y apenas podía mantenerse en pie debido al hambre, atando al perro a un árbol. El hombre se fue y a los pocos minutos salió sosteniendo con una correa un perro enorme con un pecho ancho. Y sus poderosas patas. El perro habría creado la impresión de un monstruo formidable si no hubiera estado jugando en todas direcciones. La cola del perro casi sonrió, disfrutando de la vida y de la oportunidad de caminar, pero de repente el dueño comenzó a arrastrarlo hacia él. El perro, atado para animarlo, comenzó a resistir, sin entender lo que el hombre quería de él, y comenzó a maldecir y hasta levantar la mano para golpe. Evgeny no podía soportar tanto maltrato a los animales, los amaba mucho, especialmente a los perros. Litku corrió hacia el hombre y lo derribó y comenzó a golpearlo en cualquier lugar. Pregúntale en unos minutos qué era, no lo hará. Recuerda que golpeó al pobre hasta que Alice lo agarró de la mano y me arrastró hasta la salida. Vámonos rápido, ahora llegará la policía, dijo mirando a su alrededor. Al diablo con la policía, gritó el joven al calor de eso momento y de repente se sintió tan agachado por la sorpresa que tuvo miedo de que sus piernas volvieran a fallar e incluso se fuera a su cama. No pudo llegar a la enfermería, pero logró levantarse y regresar a la habitación. Peter ya lo estaba esperando, preocupado de dónde podría ir su amigo sin él, dejando a Xenia al cuidado de Petka. Alice lo miró con desdén y se fue, y Evgenia, comenzando a alejarse de lo sucedido, de repente se dio cuenta de que él lo había hecho y le dijo a su amigo que tenía mucho miedo de su agresión. Después de todo, antes no habría herido a una mosca, pero aquí golpeó a un extraño hasta hacerle sangrar. Todo esto tienes que contarle al profesor, dijo Afin. Creo que esto es muy importante. ¿Recuerdas que advirtió? Los efectos secundarios podrían ser ella. No quieres volverte un maníaco, aunque él esté caminando. Por supuesto que yo tampoco quiero ser un ser humano, respondió Xenia y el mismo día le contó todo a Sergei Pet. El maestro quedó intrigado por su historia. Comprobaba todo periódicamente y no debería suceder nada parecido. Y antes se manifestaba algo inusual en tu carácter, hacías preguntas y te irritabas, a menudo incluso intentabas gritarle al personal. Pero todo esto es una nimiedad comparado con lo que hice hoy. Estaba tan furiosa que me atreví a levantarle la mano a alguien y no recuerdo nada de lo que pasó, así que solo recuerdo cómo Alice me arrastraba de la mano. Parecía que con su toque me devolvía a un estado normal. Entonces, Alice, ¿por qué no me hablaste antes de estos cambios? Así lo hice, Alice. Ella dijo que estaba llevando un diario de observaciones. Aquí estoy. Ella compartió todo claramente con usted. El médico respiró hondo y salió de la habitación, y Evgeny se quedó preguntándose si el tratamiento se detendría debido a su Sonia. Y ya sí. Cuando se suspendió el tratamiento, se descubrió que la medicación administrada
Los chicos ya habían tenido un efecto secundario muy fuerte durante varias semanas. Afectó el sistema nervioso humano, causándole ira y furia impredecibles. Habiéndose convertido en rehén de tal estado, Evgeny podría convertirse en un verdadero asesino. Sergei Petrovich le dijo al chico que después de hablar con su hija, aclaró la situación. La niña ya había notado cambios en el comportamiento del paciente desde hacía mucho tiempo, pero no se lo conté a mi padre y la persona que estaba a mi lado fingió, estaba valiente y enojado y yo no pensé en lo que estaba pasando, tuvo pequeños cambios en su psique, los médicos lo llaman síndrome maníaco-depresivo. Una persona puede vivir la vida en sociedad sin mostrar nada de sí misma, pensé que eso pasaría en la pubertad. El médico contó amargamente la historia de su hija a sus amigos. Pero resultó que ella repitió por completo el destino de su madre, porque su madre estaba gravemente enferma y recientemente murió en una clínica psiquiátrica. No quería lastimar a Lisa, solo dijo que nos dejó por mi incapacidad de adaptarme a la vida, la niña creyó y aceptó, pero su cuerpo dejó una memoria genética de su madre. Ali no se recuperó, solo se escondió. Lleva esto para proteger a los oprimidos y ofendidos y ella quería hacerte su cómplice. Me ocultó los efectos secundarios de la droga y qué pasará con ella ahora. Evgeny ya estaba más preocupada por el destino de la niña y no por el suyo. Mañana lo pondré, la internarán en una clínica especializada, se someterá a un tratamiento y volverá a hacer su vida normal. Ahora me mantendré alerta y no permitiré que algo como esto vuelva a suceder. Chicos, perdónenme por tener que pasar por todo esto. ¿Pero qué pasa conmigo ahora? ¿Qué será de mí? Preguntó Xenia con voz apenas audible, no quería convertirse en un monstruo, pero también. Volver a la silla de ruedas no fue una alegría para él. Todavía no conozco la droga. Por supuesto, dejemos de inyectarnos y observemos. ¿No te importa vivir aquí por un tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que puedes decir cómo salió todo? Bueno, eso es bueno. Pasaron varios meses. Evgeny consiguió suficientes medicamentos para consolidar el éxito, el profesor desarrolló un tratamiento para su sistema nervioso. Con el tiempo, todas las rabietas y agresiones desaparecieron por completo, agradeciéndole desde el fondo de su corazón, los jóvenes partieron hacia su tierra natal. Pavel no lo podía creer. Se le cerraron los ojos y comenzó a llorar al ver por la ventanilla del aeropuerto como su hijo cruzaba con los pies el aeródromo junto a su fiel amiga Alice, para ser atendido junto a su hija en la India. Continuó su investigación y observó hacia la niña que ella no volvería a hacer nada malo.